La provincia de Santa Cruz es uno de los tantos focos que se ha encendido en el país de una grave señal de alarma respecto a la situación que están viviendo las provincias. Hace un tiempo ya veníamos marcando y había una serie de indicadores que señalaban que la crisis había comenzado por los estados municipales en algunos casos y provinciales en otros, pero sin duda alguna en los últimos días se ha agudizado un par de cuestiones. Una que tiene que ver con lo que pasa en Santa Cruz, otra la que pasa en Chubut, y la tercera, y tal vez la más grave, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, donde hoy va a ser un día muy conflictivo porque comienzan los paros de los gremios estatales que reclaman por el diferimiento del pago del aguinaldo. El gobernador Scioli decidió que no tenía cómo hacer frente al pago completo del aguinaldo porque no les llegan los fondos de la nación, aparentemente en una especie de venganza política por los distanciamientos que ha tenido Scioli con el kirchnerismo y por la decisión de anticipar su candidatura presidencial. La cuestión es que esto desnuda que hay provincias, la mayoría, hay 2 o 3 excepciones nada más, que están quedando embretadas en una situación de que han expandido sus gastos, han aumentado sus gastos, pero no han aumentado su recaudación y fundamentalmente con un esquema nacional que concentra todos los recursos en el gobierno nacional y coparticipa cada vez menos. Cuando la economía funcionaba a pleno, era la recaudación alcanzaba tanto la propia como la que venía de coparticipación como para seguir funcionando. Cuando se aplica un mínimo freno o una desaceleración, como se le dice en este momento, a la baja de la actividad económica, emergen rápidamente estos problemas en las provincias y la verdad que hay distritos que están en una situación de mucha complicación y obviamente que hay que recordar que últimamente las crisis en la Argentina comenzaron en el sector público. Justamente los estallidos de las crisis provinciales fueron la señal de alarma que había un problema en el sector público que después se expandió al resto de la economía y de los actores sociales, políticos y económicos. Por eso hay mucha preocupación de lo que puede llegar a seguir pasando en las provincias, tanto por la vía de los reclamos, hasta dónde el gobierno va a llevar su enfrentamiento con Scioli. Quiere que Scioli se vaya, que renuncie, que no. Es realmente un tema complejo, pero no solo por lo que pase con la provincia de Buenos Aires, decimos, sino por el resto de las provincias. Perdóname, Roberto, me mete en esto. Me parece que lo que el gobierno nacional plantea de Scioli es esmerilarlo para que no sea una figura candidateable. Bueno, pero ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite del esmerilamiento? No sé. Porque realmente es un tema complejo. Si vos ahogás a un gobernador para que no pague los sueldos, lo estás poniendo casi al borde de una situación... Pero vos fíjate ahora, va a pagar el aguinaldo en cuotas. Eso le ha generado paro de estatales. Eso mina la credibilidad del gobernador. No sé cuánto puede afectar a su imagen pública, que era la más alta del país hasta antes del conflicto. Ahora ha tenido que anunciar ayer la paralización de la obra pública nueva y él dijo que van a ser más lentas las obras que están llevando adelante porque no tiene plata. No sé. Bueno, parece ser esa la intención política. Cuando no se le paga el sueldo a los estatales, cuando se paraliza la obra pública, el Estado es tan importante como dinamizador de la economía, tiene tanto peso que es una señal de alarma que excede largamente lo político, ¿no? Y en el caso de Córdoba también hay una situación de complicación, por cierto, porque el gobierno sigue reclamando por los fondos de la Caja de Jubilaciones. Hoy va el jefe de gabinete de ministros al Congreso de la Nación y los legisladores por Córdoba van a intentar preguntarle por qué no le envía la plata a Córdoba. Y la verdad que el kirchnerismo ha planteado una respuesta que es que Córdoba no ha cumplido con el convenio de armonización. Y en el punto 4 de aquel convenio que firmó en su momento el gobernador Schiaretti, estaba muy claro que si había incumplimiento de alguna de las cláusulas del convenio, no llegaban los fondos. Y la verdad que ese es un punto que tiene el gobierno provincial en contra, y por eso aparentemente no habría llegado algún mensaje de la Corte Suprema de Justicia que lo frena de la sota en su intención de ir a la Corte Suprema, porque le van a decir, bueno, pero está bien, te deben, pero ustedes no cumplieron. O sea, hay cuestiones que tienen que ver con el cálculo de la edad jubilatoria, con el cálculo fundamentalmente de cómo se toma para calcular la jubilación de un jubilado provincial y de uno nacional, que no están armonizadas y que por lo tanto el gobierno nacional no va a enviar por ahora esos fondos. Esos fondos son claves. En el gobierno de Córdoba dicen, por este año no hay problema. Pero está Córdoba en la lista de las provincias que no les sobra, digamos, salud fiscal y salud financiera, por lo tanto habrá que ver cómo siguen el resto y cómo sigue la relación del gobierno nacional con los provinciales para saber
cómo nos puede afectar estas crisis en las provincias a los cordobeses. Roberto, muchas gracias. Hasta mañana. Noticias.